Pues hemos llegado al final de la carta, hermanos, de la carta de Primera de Pedro. Quiero pedirles de favor que abran sus Biblias ahí en Primera de Pedro, capítulo 5. Ahora vamos a estar estudiando los últimos versículos. Y el día de hoy lo que vamos a hacer técnicamente es que vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros en estos versículos, y puesto que es la conclusión del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, vamos a estar haciendo referencias a los temas principales que el Señor nos habló a través de estos 5 capítulos. Pues en esta carta algo que hemos visto es que Pedro ha estado pastoralmente animando a la iglesia a perseverar en medio del fuerte sufrimiento y de la persecución ocasional que ellos estaban enfrentando. Y una de las formas en las que Pedro ha estado haciendo esto, animando a la iglesia a perseverar, es asegurándoles que la gloria futura en la que ellos entrarían pronto transformaría su situación presente en algo glorioso. Pedro ha estado hablándonos, el Espíritu Santo a través del mensaje de Pedro nos ha estado hablando que a nosotros nos espera la gloria y que cuando nosotros como iglesia entremos en la gloria, esa gloria va a transformar nuestra situación presente en algo glorioso. Y Pedro nos está diciendo, el Espíritu Santo a través de Pedro nos está diciendo, ustedes tienen que perseverar. Ustedes tienen que perseverar en la fe. Y vimos que esa perseverancia se ve en que los cristianos vivimos vidas santas. Así es como se ve una persona perseverando, que está creciendo en santidad, avanzando en obediencia a los mandamientos del Señor. Y una santidad donde buscamos agradar y complacer al Señor a través de la forma en la que vivimos. Y luego el apóstol Pedro nos decía de una manera bien interesante que la santidad a la que somos llamados no es una santidad dentro de las 4 paredes de la iglesia. Es bien fácil vivir en santidad adentro de la iglesia. Y Pedro nos recordaba, el Espíritu Santo nos recordaba por medio del apóstol Pedro, que nuestra vida en santidad es allá afuera, como buenos ciudadanos. Inclusive ciudadanos que se nos decía se sujetan a sus autoridades, aunque sean corruptas. Discúlpenme algunos de ustedes por lo que estoy diciendo, pero es la verdad. ¿Cómo se ve la santidad? En que somos buenos vecinos, en que somos buenos empleados, que nos sometemos a nuestros patrones, aunque a veces sean insoportables. La santidad se ve en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Pedro nos estaba recordando, el Espíritu Santo nos estaba recordando a través del apóstol Pedro que nosotros somos seguidores de Jesús. Eso es lo que somos. ¿Quién es Jesús? Es el que sufrió, fue humillado y clavado por nosotros en una cruz. Fue aquel que después de su humillación fue glorificado. El Espíritu Santo nos recordaba que para que nosotros lleguemos a la gloria necesitamos atravesar un camino semejante también. Primero ser humillados, primero atravesar sufrimiento y después de nuestra perseverancia, gloria y una gran recompensa. Eso es lo que el Espíritu Santo nos ha estado diciendo. Después nos enseñó en la recta final que los hijos de Dios tenemos un enemigo. Y es interesante que el apóstol Pedro diga esto al final de su carta. Que los creyentes tenemos un enemigo feroz, real. Y ese enemigo es el diablo. Y está buscando devorarnos como un león rugiente. El pastor Carlos nos sirvió muy bien estas últimas 2 semanas recordándonos que el diablo busca traer destrucción real a nuestras vidas.
Si tú no has podido escuchar los últimos 2 mensajes, yo quiero animarte a que los escuches y que los escuches con atención. Que el pastor Carlos nos trajo muchísima información que es tremendamente útil y nos equipa para discernir y enfrentar las acechanzas del diablo. El Señor nos decía que tenemos que estar alertas, que tenemos que caminar en sobriedad, porque el diablo busca destruirnos. Y cuando yo estaba escribiendo esto, no podía dejar de pensar en personas que han estado aquí, que no caminaron alertas y han sufrido los embates del diablo. Algunos de ellos han perdido sus vidas, otros de ellos han perdido sus familias. Otras personas que hemos bautizado no están ahorita caminando con nosotros en la fe. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo real. Eso era lo que éramos recordados las últimas 2 semanas. Pero que la realidad del diablo no debe de llevarnos a un temor paralizante, sino que nos debe de ayudar a ver dónde está nuestro refugio. ¿Y dónde está nuestro refugio? Bajo la poderosa mano de Dios. Ese es el refugio. Cuando tú y yo llegamos ahí, nos humillamos ante la poderosa mano del Señor, estamos en un lugar seguro. Esa es la aplicación principal que debemos de tomar de estos últimos 2 mensajes. Y al final, después de todo eso, lo que el apóstol Pedro nos ha dicho, el apóstol concluye resumiendo toda su carta con una promesa y con una exhortación. Y ambas, tanto la promesa como la exhortación, se pueden resumir en un llamado a estar firmes en el Dios de toda gracia. A eso es a lo que el Señor nos está llamando, a estar firmes en el Dios de toda gracia. De hecho, ese es el título del mensaje. Firmes en el Dios de toda gracia. Lo vamos a ver en 2 puntos muy sencillos: la promesa y la exhortación. La promesa y la exhortación. Así que quiero que me acompañen ahí a 1 de Pedro, capítulo 5. Voy a empezar a leer en el versículo 10. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Dice la Escritura: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea, o de Él es, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos, salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Empezamos con la promesa. El Dios de toda gracia los fortalecerá hasta el final. Quiero llamar tu atención ahí a las primeras palabras del versículo 10. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Pedro está animando a la iglesia a través de este pasaje a interpretar su vida y sus circunstancias presentes a la luz de la eternidad. Y los ayuda a ver que el sufrimiento que están experimentando es temporal y corto en realidad. De hecho, es bien interesante porque algunos comentaristas mencionan que en esta expresión el apóstol Pedro se está refiriendo a toda la vida del creyente. O sea, básicamente nos está diciendo el apóstol Pedro, la vida en este mundo es sufrimiento. Nos lo está recordando.
Pero Pedro nos está diciendo, pero ese sufrimiento se va a terminar. Y va a ser un sufrimiento corto. La vida en este mundo es sufrimiento. Y eso es particularmente especial para nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo rechazados continuamente por el mundo. Juzgados continuamente por el mundo. Y no solo juzgados y atacados por el mundo, sino también atacados por el maligno. Pero este sufrimiento, hermanos, es temporal y corto comparado con la eternidad. Yo acabo de pasar a mis 40 años, ya estoy empezando a tener complejos de edad así bien gachos. Y algunas de las preguntas que yo me hago es, bueno, ¿cuántos años de vida me quedarán a lo mejor? Yo oro por 30 años. yo oro por 30 años. A lo mejor a ti te quedan 40, 50, 60 años y mucho. 10 años algunos dicen. ¿Qué se compara 40, 50 años con la eternidad? 40 o 50 años con la eternidad. Este corto tiempo que nos queda, hermanos, pronto se va a acabar. Y pronto se va a acabar, ya sea porque el Señor nos llame a su presencia, que nuestros cuerpos mortales colapsen y tú y yo dejemos de respirar y vayamos a la presencia de Dios, o porque el Señor regrese y decida poner orden en el mundo. Pero esto se va a acabar tarde o temprano y este peregrinaje va a ser pronto. Algo sobresaliente, hermanos, del mensaje de esta carta es que nos recuerda, es lo que hemos nosotros escuchado de parte del Espíritu Santo estudiando a Pedro, que nosotros no pertenecemos en este mundo. Nosotros somos personas mortales que no pertenecen en este mundo. Y es un grave error tratar de pertenecer aquí o establecer nuestro hogar aquí. Cuando un seguidor de Jesús intenta pertenecer en el mundo, lo que sucede es un cortocircuito. Simple y sencillamente hay algo como que hace corto. A mí me preocuparía si hay algunos de ustedes que están integrándose a este mundo y están haciendo su hogar en este mundo y todo está muy bien. ¿Por qué? Porque el Señor a través de la epístola de Pedro nos dijo que nosotros los cristianos, ¿qué somos? Somos los elegidos de Dios, pero somos exiliados. ¿Te acuerdas? Somos los exiliados elegidos. Es decir, personas amadas, elegidas por Dios, pero que somos expatriados, que somos exiliados. Individuos, hombres y mujeres que somos profundamente amados por el Señor, que contamos con su favor especial, pero que vivimos en una localidad donde no pertenecemos, donde somos desechados, somos personas sin ciudadanía, sin derechos en este mundo. El que nosotros entendamos y abracemos esto, nos previene de querer buscar o conseguir nuestra realización o nuestra vida de ensueño en el aquí y en el ahora. Si tú estás buscando una vida platino o diamante aquí en la tierra, hay algo que no estás entendiendo. Porque los hijos de Dios buscan su hogar en los cielos. Porque ellos entienden que su recompensa está allá. Nuestra ganancia está allá, en los cielos, en la casa de nuestro Padre. No en este mundo. Esta vida, hermanos, es trabajo y sufrimiento. El pastor John Piper nos anima a verla como una guerra. Eso es esta vida, una guerra. Yo quiero animarte a que tú te preguntes si estás viendo esta vida como una guerra.
¿O la estás viendo como una feria, como un paseo, como ir a Disneylandia, como un día de campo? Para los cristianos, esta vida es una guerra. Y por eso debemos de vivir sobrios y alertas todo el tiempo. Pero al mismo tiempo que vivimos sobrios y alertas, entendiendo que somos desechados por este mundo, que no pertenecemos a este mundo, que estamos caminando rumbo al reino de los cielos, vivimos en esta tierra llenos de paz. Aunque entendemos que nuestra vida es una guerra, vivimos llenos de paz, llenos de satisfacción en Cristo, llenos de gozo y llenos de esperanza, donde nos regocijamos hasta en medio del sufrimiento. Nos regocijamos en el sufrimiento, porque sabemos que nuestro Padre tiene un plan aún en el dolor que nosotros enfrentamos, y que Él está usando ese dolor para hacernos tan bellos como Jesús y para glorificarse a través de nosotros. Fíjate cómo lo podemos plantear. El creyente que vive en santidad vive para la eternidad. El creyente que vive en santidad vive para la eternidad. Vivimos gozosos para aquel día porque sabemos que pronto el Dios de gracia va a intervenir en este mundo y va a poner todo en orden. Que es lo que Pedro nos dice después, ¿verdad? Acompáñame ya a la segunda parte del versículo 10. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Es bien bello que Pedro termine su carta describiendo al Padre de esta manera: el Dios de toda gracia. Y pudiéramos decir esto, hermanos, siempre que veamos una descripción de Dios en la Biblia, necesitamos prestar mucha atención. Porque algo que vamos a ver en la siguiente carta de Pedro es que el verdadero conocimiento de Dios nos transforma. Lo que nos cambia es conocer a Dios. La vida en santidad surge del verdadero conocimiento de Dios y de nuestra confianza en Él y de nuestro deleite en Él. Entonces fíjate cómo Pedro nos está diciendo aquí cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios de toda gracia. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Dios es un Dios de gracia. Él es el que posee la gracia y es el que da la gracia. Él es una fuente. Dios es una fuente. Él es el que le da vida a los hombres, dones y habilidades a los hombres. Él es el que llena a su pueblo de gozo, de fortaleza. Él es la fuente de toda cosa buena. ¿Quién es Dios? Dios es el dueño de todo. Dios es quien posee todo. Pero el dueño de todo, el que posee todo, es alguien que se inclina a favorecer a sus criaturas. Es alguien que se inclina, hasta se humilla a mostrar piedad y misericordia a criaturas menores que él. Criaturas que, por cierto, están en rebelión contra él. Y podemos hacer aquí un paréntesis para aquellas de ustedes, para aquellas personas de ustedes que no conocen a Cristo, que no tienen una relación con Dios. Cuando te invitan a la iglesia, cuando te invitan a entregarle tu vida a Cristo, te están invitando a entregarte a al Dios de toda gracia, a la fuente de toda bondad, al que le da bien a todos,
Luego nos dicen los evangelios que le da bien a los buenos y le da bien a los malos. Él es el Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia definitivamente significa todo eso. Pero sí necesitamos agregar que el énfasis más importante del Nuevo Testamento, cuando describe al Dios de gracia, lo describe de una manera bien especial. Voy a utilizar una definición que nos compartió el pastor Carlos hace unas semanas, que lo encapsula muy bien y nos sirve tratar de entender al Dios de toda gracia a la luz de este lente. ¿Qué significa que Dios sea un Dios de toda gracia? Pues significa que Él es alguien que muestra libremente su bondad, de una manera libre. Muestra su bondad y su misericordia hacia personas que no lo merecen. Hacia personas que no se han ganado su bondad y su misericordia. Personas que se encuentran en gran miseria y en gran necesidad. Ese es Dios. Dios es un Dios de gracia. Él es un Padre lleno de bondad y misericordia. Que Dios se deleita en mostrar bondad. Tú te acercas con Dios y ¿qué vas a experimentar? Vas a experimentar no juicio, sino bondad. No crítica, sino misericordia. Ese es Dios, es un Dios de gracia. Y esta bondad y esta misericordia que Dios se deleita en derramar con todos aquellos que Él quiere, las derrama de una manera libre. Es decir, Dios no tiene un compromiso con nadie. Ninguna persona puede obligar a Dios a hacer algo. Una de las mayores mentiras que el diablo ha introducido en la iglesia es la creencia de que nosotros podemos manipular a Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestras obras. Entonces lo único que hace es que a través de esa mentira, el diablo se ha infiltrado en la iglesia y empieza a crear cristianitos religiosos. Que lo único que hacen es que tratan de obedecer todos los mandamientos, no porque aman a Dios, no porque les interesa la gloria de Dios, no porque aman a su prójimo, sino porque se aman a ellos mismos. Y están buscando por medio de su obediencia como poner en jaque a Dios para obligarlo a que cumpla sus demandas. Entonces yo obedezco a Dios para que me bendiga y me dé la vida que yo quiero. Esa no es la gracia de Dios. Ese no es el mensaje del Evangelio. Dios es un Dios de gracia, sí, que da de su favor de una manera libre. ¿A quién? A quien Él quiere. Y Él escogió derramar esa gracia sobre nosotros, su iglesia. Dios libremente ha determinado que su gracia está sobre su iglesia. Hombres y mujeres que han puesto su confianza en Jesús, aunque no la merezcan. Si tú y yo analizamos nuestras vidas, hermanos, y tú eres íntegro y honesto, te vas a dar cuenta, al igual que yo, que lo que merecemos no es el favor de Dios, ni la ayuda de Dios, ni la bendición de Dios, sino el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque todos nos quedamos cortos de múltiples maneras. Pero Dios, en lugar de juzgarnos, ¿qué es lo que ha hecho? Nos ha dado a Jesús para que venga a salvarnos, para que venga a transformarnos, para que venga a hacer su propósito en nosotros, a establecer su reino en nuestras vidas. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es gracia, favor libre de parte de Dios, muestras de bondad, muestras de misericordia a aquellas personas que no lo merecen, que no nos lo hemos ganado y que nos encontramos en gran miseria y necesidad.
Él es el Dios de gracia. Y todo lo que tú y yo vamos a experimentar en nuestra relación con Dios es gracia. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, desde el día 1 hasta el último día, todo lo que vas a experimentar de parte de Él es su bondad. Todo lo que vas a experimentar es su misericordia. Todo lo que vas a experimentar es su protección, su ayuda. Todo lo que vas a experimentar es su amor inmerecido, aún a pesar de nuestra maldad y nuestras miserias. Como se nos ha dicho en otras ocasiones, si tú está así como extraña la imagen, pero tú le picas a Dios y lo que sale es gracia. Todo lo que sale de Dios es gracia. Y por lo tanto, tú puedes esperar gracia en todo. Todo trato que Dios tiene con nosotros es gracia. Porque Él es el Dios de toda gracia. Y algunos de ustedes me están escuchando y luego están pensando, oye, ¿y qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa cuando pecamos? Hemos entendido a través de la carta de Primera de Pedro que Dios nos llama a vivir vidas santas. ¿Por qué? Porque Él es santo. Bueno, ¿qué pasa cuando pecamos? Cuando nosotros que hemos sido tremendamente favorecidos por Dios, nos rebelamos contra Dios y lo traicionamos. Como Pedro, ¿qué es lo que sucede? ¿El Dios de gracia cambia y se convierte en un Dios de juicio? No. ¿Qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento? Que aun cuando el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. En pocas palabras, la gracia de Dios es invencible, hermanos. Es una gracia que no podemos acabarnos. Y nuestro pecado no va a destruir la gracia de Dios. Más bien, ¿sabes qué es lo que va a suceder? La gracia de Dios va a destruir nuestro pecado. Fíjate lo que dice Romanos 5:20. Yo sé que es radical lo que estoy diciendo. Romanos 5:20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Aún en nuestras miserias y nuestras rebeliones, aún en nuestras traiciones, Dios nos sigue amando y Dios sigue siendo un Dios de gracia. Y cuando nosotros entendemos eso, lo único que sucede es que eso facilita el arrepentimiento. Y tú te das cuenta cuando pecas que en lugar de esconderte de Dios, lo mejor que puedes hacer es correr al Señor en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque lo que vas a recibir de parte de Él es gracia. Porque Dios es un Dios de toda gracia. Aun cuando sufrimos, experimentamos gracia, hermanos. Aun en medio de nuestro sufrimiento, porque su gracia es más fuerte que nuestro sufrimiento y nuestra debilidad. Aún en medio de nuestro dolor experimentamos gracia porque el favor inmerecido de Dios reposa sobre nosotros. Es su gracia la que nos fortalece, nos sostiene, nos transforma y nos ayuda a confiar en Dios. En medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestros temores. Es la gracia la que nos ayuda a perseverar y hasta regocijarnos en medio del dolor. Aun cuando padecemos necesidad, experimentamos gracia. Es bien curioso, pero el Señor de una manera bien interesante trata con sus hijos de tal forma que nos orilla a que dependamos de su provisión. Si tú eres un hijo de Dios, algo que puedes saber es que vas a pasar necesidad. Vas a llegar a un punto en donde
Ya no puedes depender de ti mismo y te vas a dar cuenta que no tienes la solución a lo que necesitas. Y es Dios el que te tiene ahí. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú conozcas que Él es un Dios de gracia y que pronto Él se va a manifestar a cubrir tu necesidad y Él te va a proveer. Él te va a demostrar que Él es un refugio seguro y suficiente. Él te va a demostrar, así como cantábamos ahorita, que Él es fiel, que Él se acuerda de nosotros. O con el lenguaje del apóstol Pedro, que Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de nosotros. Dios es un Padre de gracia que cuida de sus hijos. Y aun cuando estamos en medio de disciplina, hermanos, de parte de Dios por causa de nuestra desobediencia, aun en medio de disciplina y pérdida, experimentamos gracia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta en medio de nuestra disciplina y en medio de las consecuencias destructivas que nosotros cosechamos por las malas decisiones que tomamos, nos damos cuenta que Él nos perdona, que Él no nos juzga como otros, que Él no se va como los demás se van, que Él sí se interesa en nosotros y se queda hasta el final, aun cuando seamos indignos. Aun cuando traicionamos la confianza de otros, Él permanece con nosotros. Y no solo eso, sino que nos cambia a través de las consecuencias. Yo ahorita estoy en el periodo con algunos de mis hijos donde los disciplino todavía con varita. Para aquellos de ustedes que no sepan qué es la varita, después podemos hablar de eso. Pero cuando yo estoy aplicando ese tipo de disciplina cuidadosa, delicada y santa con mis hijos, ellos están cerca de mí, cerquitas. Yo los tengo ahí y los sujeto y los afirmo de que los amo y que son mis hijos y que nunca los voy a abandonar. Y eso es lo que Dios hace con nosotros en medio de nuestras disciplinas. A veces nuestros mejores momentos son esos, nuestros momentos de dolor. Fíjate cómo lo pone así rápidamente. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Hijo mío, te está hablando el Señor a ti. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aún en medio de nuestras consecuencias por nuestras malas decisiones, experimentamos gracia, porque Él es un Dios de toda gracia. Una imagen que a mí me sirve para visualizar la gracia de Dios es como el agua fresca y limpia que sale de una cascada. Imagínate una cascadototota así, enorme, que está saliendo agua fresca, imparable e inagotable. Algo así es el Señor, como una fuente de gracia. Es como una cascada inagotable de gracia. Gracia que es imparable, que nunca se va a acabar. Que eso me lleva a decirte que todo lo que tú vas a experimentar de parte de Dios, desde el día 1 hasta el día final, será gracia. Nunca te vas a acabar esa gracia, porque Él es un Dios de toda gracia. Piensa en esto, mira. Cuando tú y yo realmente creemos esto, cuando tú vives esperanzado en que lo único que vas a experimentar de parte de Dios es gracia, lo único que empieza a pasar es que empiezas a ver la gracia de Dios por todos lados. En cada situación en la que estás. En las buenas noticias que te llegan, tú ves la gracia de Dios ahí. En las personas que te ayudan, tú ves la gracia de Dios ahí. Pero de repente empiezas a ver la gracia de Dios también en las personas que no necesariamente te ayudan. En las personas que te critican o te juzgan, tú ves la gracia de Dios ahí.
Empieza a ver la gracia de Dios en los momentos difíciles. Y tú empiezas a identificar, la gracia de Dios está por todos lados. Él me está bendiciendo por todos lados. Y lo único que eso debe llevarnos a hacer es a vivir en una gratitud y en un asombro de que estamos cubiertos y bañados continuamente por el Dios de gracia. Eso es lo que nos está diciendo al final Pedro. Pero bueno, mira, necesitamos avanzar. La principal expresión de la gracia de Dios que se destaca en este pasaje es que el Padre nos ha llamado, dice aquí, a su gloria eterna en Cristo. Eso es lo que dice ahí. El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Básicamente Pedro nos está recordando que Dios intervino en nuestras vidas cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Dios nos llamó. Así como cuando estábamos en la primaria, que la maestra, a mí no sé por qué siempre me hablan por mi apellido. Anchondo, póngase de pie y venga para acá. Se sentía el llamado, ¿verdad? Tú eres llamado y tú respondes a la maestra. Aquí Pedro nos está recordando que el Señor, el Dios de gracia, nos hizo a nosotros un llamado. Y a ti te dijo un día, Cristina, Octavio, Andrea, Rodolfo, llámese como te llames, o sea, te invitó a Él. Y por medio de su llamado, ese llamado es efectivo. Por medio de ese llamado te hizo suyo, te dio vida y te tomó para Él mismo. Pero no solo nos tomó para sí mismo, sino que nos tomó para algo bien particular que dice aquí. Nos tomó para llevarnos a su gloria eterna en Cristo. Nos tomó para llevarnos a donde Él está. Yo a ti te quiero para mí y te quiero para que estés conmigo. Algunos de ustedes se pueden estar preguntando, oye, pero ¿cómo es posible que un Dios santo llame a personas pecadoras a Él? ¿Cómo reconcilias eso? Bueno, la respuesta está en las palabritas que dice al final, en Cristo, ¿verdad? Dios toma pecadores para sí mismo por la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios vino a este mundo y vivió una vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Y Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo y fue castigado en nuestro lugar. Y gracias a ese castigo que Cristo sufrió por nosotros, los pecadores hemos sido perdonados y salvados del juicio de Dios. Y es por esa obra que nosotros podemos estar en una relación con Él. Te voy a leer la parte de Pedro donde se nos explicó esto, que es un pasaje bien importante. Fíjate lo que dice 1 Pedro 2, 24 y 25. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Eso es lo que hizo Jesús cuando murió. Llevó nuestros pecados sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. ¿Cómo es que nosotros podemos ser sanados y restaurados en una relación con Dios si nos hemos rebelado contra Él? Por las heridas de Jesús. Jesús muere por nosotros y es por eso que los pecadores nos convertimos en hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, como que no está sirviendo el aire. ¿Sí o no? ¿Ustedes están bien o no? Bueno, yo estoy aquí sonando un poquito, pero también estoy bien. Ahí va, vamos a seguirle. El Señor está obrando en nosotros para llevarnos a la gloria. Nos llamó a su gloria. Un lugar
donde todo es perfecto. Eso es la gloria. Un lugar donde todo es hermoso, armonioso. Un lugar que supera todas nuestras expectativas. Y es bueno que tú veas el reino de los cielos como un lugar concreto, descrito aquí como la gloria. Un lugar que el Nuevo Testamento describe como cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni se le han ocurrido al ingenuo humano, pero que Dios ha preparado de una manera detallada para los que Él ama y que lo aman a Él. Dios te está llevando a ese lugar, a la gloria. Un lugar donde Él brilla en todo su esplendor y un lugar donde nosotros vamos a poder verlo y tener una relación con Él, no por fe, sino por vista. Hacia allá es donde vamos. Nosotros vamos hacia la tierra prometida. ¿Dónde es la tierra prometida? La tierra prometida es en el cielo, en la gloria. Y todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, cada detalle que Dios permite, está obrando de una manera directa para prepararnos a ti y a mí para allá, para la gloria. Nuestro crecimiento en santidad es la preparación para la gloria. Uno de los momentos definitivamente más felices así de esta vida es una boda. Y en la boda algo que vemos es que la novia se prepara bien bonita para su marido, para presentarse delante del novio. Bueno, así como una novia se prepara para presentarse delante del novio, así el Señor a nosotros nos está preparando. Eso es lo que es esta vida. Esta vida es la preparación para cuando tú y yo nos encontremos en el último día y seamos presentados delante de Cristo y seamos llevados a la gloria. Allá es a donde el Señor nos está llevando. Después de que se nos recuerda esto, se nos dice que el Padre hará 4 cosas en nosotros. Eso es lo que dice el pasaje. Nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Y estas 4 cosas básicamente están como describiendo de diferentes ángulos la misma cosa. Básicamente lo que Pedro nos está diciendo es, después de que han sufrido un poco de tiempo, después de que Dios permita que el diablo los sacuda a ustedes un poco, Él vendrá a restaurarlos. Dios va a intervenir, Dios el Padre va a intervenir y va a restaurarlos. Los va a fortalecer. Él te va a hacer fuerte a ti con su fuerza. Te va a hacer fuerte interiormente. Va a afirmar tu compromiso por Él en tu interior. Y va a establecer dentro de ti un fundamento firme que asegure el florecimiento de tu vida espiritual. Eso es lo que Pedro está diciendo. El Padre, después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, el Padre va a venir y va a intervenir y nos va a restaurar, nos va a fortalecer, nos va a establecer y nos va a afirmar. Nos va a hacer creyentes fuertes, llenos de gloria, maduros, sólidos, con convicciones fuertes, hombres y mujeres resueltos en su interior, comprometidos con Jesús y con su causa. Él va a afirmar nuestra fe, nuestra vida espiritual, de manera que seamos creyentes que florecen, que dan fruto abundante. Y yo quiero que veas que todo eso es producto de algo que Él hace. Te lo quiero leer, mira, dice: el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Él nos va a hacer a nosotros, hermanos, una iglesia firme y gloriosa que levante y exalte el nombre de Jesús. Y la obra la hace Él.
Ahora mire, el preludio o la antesala de esta condición firme y gloriosa en los creyentes, como que uno que se pregunta esto, tú ves a una iglesia madura o a un creyente sólido dando fruto, ¿qué es lo que hay detrás de ese creyente? Uno se ve tentado a pensar que detrás de un creyente sólido lo que hay son puras bendiciones, tiempos soñados, tiempos de refrigerio. Pero aquí nos está diciendo el pasaje que la antesala a un creyente firme, lleno de fruto, no son vacaciones ni bendiciones como tú y yo las interpretamos, sino sufrimiento. Eso es lo que dice el pasaje. Primero viene el sufrimiento. Y el sufrimiento es el principal medio que Dios utiliza para afirmar a su pueblo y hacer de ellos una iglesia gloriosa. Eso es lo que nos está diciendo Pedro aquí. Es posible que hay algunos de ustedes que estén actualmente y como que se están sintiendo como que no funcionan bien espiritualmente. A lo mejor tú estás atravesando un tiempo de sufrimiento y como que dices, este sufrimiento como que ha hecho que ya no funcione yo espiritualmente. A lo mejor te sientes como descompuesto espiritualmente. Así como cuando vas a un mecánico que está el carro todo desbaratado, que está así como la tapa del motor por un lado y luego los cables así por otro, y que tú ves y dices, ¿cómo va a volver a funcionar la máquina? ¿Verdad? A lo mejor así te sientes, como un carro desarmado. A veces es posible que tú sientas que no puedes más y te preguntas si no te vas a quedar a medio camino en tu relación con Dios. A veces es posible que tú te preguntes, ¿no seré yo una historia más? Que de repente digas, qué extraño. Pero a veces estoy pensando como un no creyente. Qué extraño. Pero algunas de las oraciones que están brotando de mí es, Señor, dame fe. Sostén mi fe. No permitas que me pierda. No permitas que te dé la espalda. No permitas que te dé la espalda. Yo quiero decirte esto, mire. Si tú estás en Cristo, probablemente estés en la mejor temporada de tu vida, aunque no parezca. ¿Por qué? Porque el Dios de toda gracia te tiene ahí. Y al final es muy probable que tú voltees para atrás y veas cómo Él utilizó esta temporada de una manera tremendamente benéfica para ti. A través de este pasaje el Señor quiere recordarte a ti, que dices que estás sintiendo que ya no puedes. El Señor quiere recordarte que Él te va a llevar a ti a la gloria. Él quiere recordarte que tu llegada a la gloria es segura, no cuestionable. En pocas palabras, no te vas a quedar a medio camino. Tú no te vas a perder, porque Él te va a salvar. Él va a completar su obra en ti. Él te va a perfeccionar. Él te va a afirmar, Él te va a fortalecer y Él te va a establecer. Él es el que te dará la fuerza para que tú perseveres hasta el final. O más bien, hermanos, Él te va a sostener hasta el final. Es lo que te está diciendo el Señor a través de este pasaje. Él va a cumplir su promesa de librarte y de salvarte. Tu salvación es segura porque la obra la hace el Señor. Y es Él quien te va a llevar a la gloria. Tu salvación es segura porque el que ha prometido llevarte a la gloria es al que le pertenece el dominio. Y el dominio para siempre. Que es lo que dice el versículo 11, ¿verdad? A Él sea el dominio. Algunas personas lo que dicen es que una mejor traducción de ese pasaje es a Él le pertenece el dominio. En pocas palabras, el Señor es soberano y Él va a hacer lo que le place
en todo. Él va a cumplir su voluntad en nuestras vidas y en su iglesia. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque Él es Dios. Ya se me fue el tiempo en el primer punto. Vamos con el segundo y lo vamos a ver más rápido. Lo primero era una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que el Dios de toda gracia te va a salvar. Y te va a llevar hasta el final. Y que tú que estás en Cristo no te vas a perder. Porque Él te va a llevar a la gloria. Esa es la promesa. Ahora vamos a ver la exhortación. Un poquito más rápido, pero al cabo están acostumbrados a mensajes bien largos, ¿verdad? Ahí vamos. Órale pues, la exhortación. En la última sección el apóstol Pedro se despide. Y lo que hace es que les comenta que les escribió por medio de un hermano que se llamaba Silvano. Para aquellos de ustedes que están esperando hijos, que estén buscando hijos para un nombre para sus hijos, este es un buen nombre, Silvano. Y luego les dice que les manda saludos la iglesia de Babilonia y que les manda saludos también Marcos. ¿Cuál Marcos? El que escribió el Evangelio de Marcos, que tiene una relación profunda con el apóstol Pedro. Y luego los anima a saludarse con un beso y en medio de todo eso les hace una exhortación. ¿A qué los exhorta? A permanecer firmes en la verdadera gracia de Dios. Se los voy a leer bien rápido. Primera de Pedro 5:12. Les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. Esta es la verdadera gracia de Dios. Lo que Pedro está haciendo es que está resumiendo toda su carta, explicándole a la iglesia que todo lo que les ha dicho es que les ha estado testificando de la gracia de Dios. Les ha estado compartiendo lo que nosotros tenemos en Cristo, gracias a la obra que hizo por nosotros en la cruz. Y el hecho de que distinga su mensaje como el mensaje de la verdadera gracia nos ayuda a ver que la iglesia estaba escuchando también mensajes de la gracia de Dios, pero que eran falsos, mensajes que no eran verdaderos. Y es muy útil que nosotros rápidamente recordemos algunos distintivos que se nos dio en esta carta que nos van a ayudar a distinguir la verdadera gracia de Dios de alguna versión que no sea verdadera. Bien rápido, bien rápido. Número 1. El favor inmerecido e inagotable que tenemos en el Padre, gracias a la obra de Cristo, es para obediencia. ¿Ok? La gracia de Dios es para obediencia. Es lo que nos dijo Pedro. Nosotros somos personas que tienen la gracia de Dios, pero que hemos recibido un llamado. ¿Cuál es ese llamado? Obedecer a Jesucristo. La gracia no es una excusa para la carne. La gracia verdadera nos lleva de la mano a una vida de santidad. ¿Ok? Si tú estás concluyendo, Dios es un Dios de toda gracia, por lo tanto puedo vivir como yo quiero y no hay consecuencias, esa no es la verdadera gracia de Dios. ¿Ok? Dios es un Dios de toda gracia y la verdadera gracia es para obediencia. ¿Ok? Número 2, el favor inmerecido e inagotable que tenemos en Cristo es para llevarnos a una vida gloriosa en el cielo y no para darnos una vida diamante o platino aquí en la tierra. Eso ya lo vimos. Número 3, nosotros la iglesia hemos sido rescatados por gracia de nuestra vana manera de vivir con sangre preciosa y hemos sido liberados para poder servir al Señor con nuestras vidas. Así nos describe Pedro también. Somos siervos libres del Señor. En pocas palabras, el Señor nos salva y nos hace sus hijos, sí, pero también sus siervos, que existimos para servir a Dios. El hecho de que Dios es el Dios de toda gracia no es que tú tienes a tu disposición ahora un Dios que te sirve a ti. ¿Ok? Es al revés. Dios te toma para sí mismo y te transforma en un siervo de Él. Número 4. Y esta probablemente es la que estuvimos viendo más y es importante que la recordemos.
Una de las principales manifestaciones de la gracia de Dios en nuestras vidas es el sufrimiento, hermanos. Una de las principales manifestaciones de la gracia de Dios en nuestras vidas es el sufrimiento. El sufrimiento que viene a nosotros como resultado de que estamos haciendo el bien. Y cuando nosotros perseveramos haciendo el bien en medio del sufrimiento y la oposición, esto particularmente agrada al Señor. ¿Por qué? Porque estamos imitando a Jesús de una manera muy cercana. El Señor nos llama a nosotros a que seamos como Jesús. A que seamos como Jesús en su carácter, que vivamos como Él, pero que seamos como Jesús también en su sufrimiento. De manera que cuando sufrimos por hacer el bien, el Señor Pedro utiliza una frase bien interesante: estás compartiendo los sufrimientos de Cristo. Compartiendo los sufrimientos de Cristo. Bien, la exhortación es a que a esta gracia que Pedro nos ha explicado, que nosotros permanezcamos firmes en ella. ¿Ok? Que permanezcamos firmes en ella. Estar firmes en la gracia. Las traducciones en inglés como que lo clarifican un poquito más. Lo ponen así como stand firm in it. O sea, fundamenta tu vida en la gracia. Párate sobre la gracia. Nosotros fundamentamos firmemente nuestras vidas en la gracia cuando, siguiendo la voluntad de Dios, permanecemos confiando que todo lo que vamos a recibir de parte del Señor será gracia. Eso es fundamentar tu vida en la gracia. Y eso es a lo que Pedro nos está exhortando al final. Permanece firme en la gracia. Permanece confiando que todos los días de tu vida vas a experimentar el favor inmerecido de Dios. Un favor que no te has ganado. Un favor que nunca te vas a acabar. El confiar eso, cuando tú aprendes a vivir esperando el bien y la gracia de parte de Dios todos los días de tu vida, en toda circunstancia, lo único que va a pasar es que vas a aprender a vivir por fe. Porque tú ves el futuro con una sonrisa en medio de este mundo tan oscuro. Tú ves el futuro con una sonrisa porque tú sabes todo lo que yo voy a recibir en toda circunstancia, todos los días de mi vida, de parte de mi Padre, es gracia. Porque Él es un Dios de toda gracia. Entonces tú permaneces confiando en eso y de esa manera estás fundamentado en la gracia. Porque estás esperando el bien de parte de Dios. Cuando tú caminas confiado, con una sonrisa, de que tu Padre va a terminar su obra en ti, de que tu Padre te va a sostener hasta el final, que Él te va a fortalecer en todas circunstancias, que Él te va a ayudar a perseverar, que Él te va a proveer en todas circunstancias, que Él te va a salvar completamente, que no vas a enfrentar el juicio. Cuando tú vives así, esperando todos los días de tu vida ese favor inmerecido, estás firme en la gracia. Fundamentado en la gracia, esperando el favor de Dios en toda situación. Y cuando tú estás firme en la gracia, tú estás firme en la fe. Y cuando tú estás firme en la fe, tú estás protegido de los dardos de fuego del maligno. Cuando tú estás firme en la fe, tú estás en la posición correcta para recibir de parte de Dios el empoderamiento de su Espíritu para continuar y cumplir los propósitos que Él tiene para ti. Y por medio de ese poder, regocijarte en la voluntad de Dios, aún en medio del sufrimiento. Y cuando tú y yo vivimos así, sonriendo al futuro, porque sabemos que todo lo que vamos a experimentar es gracia. Vivimos llenos de paz. ¿Y sabes de qué?
de esperanza. Tú vives lleno de esperanza. Porque tú sabes que el Padre te dará el bien. Que Él te va a bendecir. Que nunca te va a abandonar. Que Él cuida de ti. Y así, hermanos, como cristianos, glorificamos a Dios. Amén. Vamos a orar.